vos muchas gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros, por dedicar este rato a hablar de temas que nos interesan mucho, sobre los que tú además has escrito mucho, has hablado mucho, has clarificado, yo creo que muy oportunamente, ¿no? mucha terminología. Llevamos muchos años, ya llevamos muchos años hablando de competencias. Últimamente hablamos más de habilidades o también de competencias. Son temas sobre los que tú has trabajado mucho y has escrito, yo creo, que cosas que nos ayudan a entenderlo mejor, y por eso también teníamos este interés en conversar contigo, y te agradecemos mucho tu generosidad y tu tiempo y que hayas estado dispuesto a estar con nosotros. A mí también es un placer estar. Entonces, cuando hablamos de qué aprender, que no es un tema como recurrente, ¿no? Porque qué tenemos que aprender es como la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Pero qué tenemos que aprender y por tanto qué tenemos que enseñar tiene mucho que ver. Al final está apelando a qué sentido tiene la escuela, al fin de la escuela, a las finalidades, a las metas. Lo comentábamos hace un ratito, ¿no? Muchas veces en educación estamos tan obsesionados por hacer las cosas y hacerlas bien, que nos fijamos mucho en los métodos, en cómo hacemos las cosas, cómo tenemos que dar la clase, cómo tienen que ser nuestras prácticas, porque al final es nuestra preocupación del día a día, y nos estamos olvidando un poquito de las metas, ¿no? Nos hablamos tanto de los métodos que nos olvidamos de las metas. Entonces, yo quería preguntarte así para empezar, algo nada sencillo, como ¿cuál es el fin de la escuela hoy? ¿Por qué, más allá de que estén obligados y con un derecho, ¿no? Los niños tienen que pasar X años de escolaridad obligatoria? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué vienen los niños a la escuela? ¿O cuál debería ser el fin de...? Para mí la pregunta en general debería ser ¿qué debemos afrontar? ¿Qué debemos afrontar en cada época, en cada momento, en cada etapa, ¿no? ¿Qué es lo que debemos afrontar? Desde mi punto de vista, la educación obligatoria fundamentalmente debe formar ciudadanos que por lo tanto se manejen en sus contextos reales y afronten los problemas que en pleno siglo XXI pues emergen. Y en este sentido, por lo tanto, yo siempre opto por una visión muy pragmática, en tanto en cuanto decir, bueno, no podemos enseñarlo todo, es imposible, existen realmente currículums muy llenos de cosas, por tanto recortar, ¿no? A mí me parece que lo más sensato sería preguntarnos, bueno, un ciudadano del siglo XXI en España, en Alemania, en África quizás, etcétera, ¿qué problemas debe afrontar? Que igual no son los mismos, ¿eh? Y ese para mí sería el punto de partida. Por lo tanto, para mí lo importante son los problemas, no tanto hablar de habilidades, competencias. Eso sería en función de qué debemos afrontar. Y en realidad yo creo que las personas somos aquello que afrontamos durante nuestra vida, o sea que nos vamos constituyendo y construyendo a partir de las cosas que vamos afrontando. Y en tanto en cuanto tengamos recursos de distintos tipos, llámale habilidades, competencias, conocimientos, pues podemos estar más preparados para afrontar esos problemas. Esa sería mi respuesta. Sí, no, yo coincido contigo y estoy, ¿no? De acuerdo, y me genera una primera pregunta interesante que tú lo has dicho cuando has añadido de repente África, ¿no? en el comentario, porque entonces tendríamos como dos planos que manejar constantemente. Y da igual que estemos hablando de España, pero si yo miro España es grande y hay diversidad, mucha diversidad, afortunadamente, y no es lo mismo la España urbana que la España rural, la España de la montaña que la de la costa, es decir, la España del norte que la del sur. Es decir, la diversidad nos obligaría también a repensar que no debería ser lo mismo, a lo mejor los problemas no son los mismos, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de esa respuesta que tú me estabas dando, de alguna manera tendríamos que ser capaces de combinar lo global y lo local. Parece que hay cosas que son humanas y más globales o más universales o queremos todas tenerlos, y otras que deberían responder más a los contextos. Entonces, ¿cómo haríamos esa combinación entre lo local y lo global en términos de qué hay que aprender? Sí, claro. Nosotros en algún momento, y con otro compañero, con el profesor Juan Ignacio Pozo,
hablábamos de problemas prototípicos y emergentes, que es otra dimensión, pero bueno, que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos hablando. Los problemas prototípicos efectivamente son aquellos que son más recurrentes, más frecuentes en cualquier actividad humana, y es probable que podríamos decir que son globales, en tanto en cuanto hay algunos tipos de problemas, como cómo manejar la información. Pues es un problema prototípico. Pero luego hay algunos que son emergentes, y esos emergentes tienen que ver, por una parte, con la investigación, con digamos, las corrientes económicas, políticas, pero también son contextuales. Por lo tanto, puede ser que en un momento determinado lo emergente sea, pues no sé, un tipo de epidemia que se produce en un lugar y que de alguna manera eso perdura hasta cierto punto y los alumnos tengan que adaptarse a esa situación. Entonces, trabajar con esos dos elementos, llamémosle prototípicos a lo global y emergente a lo temporal o a lo futurible, o a lo que pueda ocurrir, bueno, a nosotros nos servía, ¿no?, para hacer esta distinción. Siempre pensando además que la educación en general no solo prepara para el aquí y ahora, sino que cuando el alumno salga y sea realmente ciudadano o sea médico o lo que fuere, pues tiene que enfrentarse a unos problemas que no son exactamente los que ahora estamos teniendo, ¿no? En este sentido, yo creo que esa combinación sí requiere hacer un análisis de, bueno, la pregunta sería, ¿y cuáles son los problemas prototípicos, claro, que tienen los ciudadanos en el aquí y ahora, ¿no? Y aquí en esta ciudad o en este país, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que son finitos. Yo creo que, bueno, pueden ser muchos, pero de alguna manera seguramente existía un cierto acuerdo en el sentido de decir, bueno, pues problemas relativos a ser espectador, a tu posición de espectador, problemas relativos a tu posición de persona saludable, problemas relativos a tu posición de respeto por el entorno. Bueno, podemos definir una serie de entornos o de escenarios y definir cuáles son los problemas prototípicos de esos escenarios. Entonces ir hacia atrás y decir, bueno, y para que el estudiante sea capaz de afrontar este tipo de problemas en este escenario, qué tipo, digamos, de habilidades, de conocimientos, de estrategias, de competencias debemos dotarle. Entonces este sería un poco mi planteamiento. Eso es un poco el ejercicio bueno, que ha intentado muchos, lo intentó PGNO en su momento, lo intentó la Unión Europea, lo ha intentado la Unión Europea, y de hecho nosotros todos compartimos todos me refiero a todos los países europeos, compartimos un marco de competencias clave, ¿no? Que creo, y un poco te quería preguntar, ¿hasta qué punto tú estás cómodo en ese marco? ¿Crees que sobran cosas, faltan cosas? Pero ese marco que nos hemos dado entre todos, aparentemente de competencias clave, ¿estaría respondiendo bien? No exactamente, porque claro, yo creo que deberíamos ir a la concreción, como te decía antes, de los problemas más típicos, ¿no? Cambiemos de escenario, ¿no? ¿Cuándo diríamos que un padre o una madre es competente? Pues digamos que es competente cuando es capaz de solventar los problemas prototípicos de su bebé. Y esos problemas pues los conocemos. Tiene que ver con la alimentación, con los celos, con el dormir bien, bueno, y se producen una serie de circunstancias, ¿no? Y claro, entonces es lo mismo, digamos, la competencia de, no sé, de ser crítico en un ámbito que en otro, en matemáticas y para un determinado tipo de problemas que en otro, pues no es lo mismo. Entonces, claro, es lo mismo saber trabajar en equipo cuando ese equipo está formado, yo que sé, por un equipo deportivo que por un equipo de geólogos, pues no es lo mismo. Entonces, existen especificidades que reclaman, digamos, determinados tipos de aprendizajes, ¿no? Y claro, esas ideas generales, marco de la Unión Europea, etcétera, yo creo que, claro, que les falta un poco aterrizar en esos determinados problemas. Y el problema es ese, ¿no? Ponerse de acuerdo en esos problemas. Siempre cuento una anécdota que es cierta, que en mi departamento, en psicología, cuando hablamos de las competencias del futuro psicólogo, pues cada uno quería vender pues, su disciplina, ¿no? Y poner martes, era una especie de negociación, digamos, un poco, bueno, más o menos perversa. Y en un momento determinado yo dije, bueno, y también tendríamos que tener una asignatura o un módulo de elegancia. Porque el psicólogo, claro, pues está con personas y tal, y tiene que estar bien vestido. Y casi la cuelo, ¿no? Casi me dicen, vale, pues. Pero casi, a cambio de... Casi lo aceptan. Es que, pero a cambio de que hagamos esta. Yo digo, pero vamos a ver, ¿sabemos si los psicólogos elegantes resuelven los problemas mejor que los no elegantes? ¿Existe algún...? Parece que no sea una variable. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es qué tipo de problemas resuelven los psicólogos y qué tipo de formación necesitan para que los resuelvan. Pero no parece que la elegancia sea un punto. Al menos la investigación me dice eso. Entonces, partiendo de esos problemas que te decía, pero problemas más concretos, más, si es posible, bastante específicos en cada realidad, yo creo que nos ahorraríamos determinados tipos de listas interminables, largas,
a menudo descoordinadas, ¿no? Y bueno, por lo tanto eso nos lleva a planteamientos, claro, de trabajo por proyectos, de trabajo globalizado, de otra perspectiva, ¿no? Ahora vamos allí, porque claro, una vez que decidamos que aprender, pues probablemente tengamos que repensar cómo lo hacemos, ¿no? Pero insistiendo un poquito más en nuestros currículums, en el currículum que tenemos desde hace al menos desde 2006, con una lista de competencias muy claras, sí, sí. finita, como tú dices, 7, 8, ha ido variando un poquito, prácticamente igual en todos los países. La Unión Europea recomienda, no impone, pero son más o menos las mismas. Parece que entonces lo que no terminamos de encajar bien es cómo encajamos eso con lo más tradicional o con las listas disciplinares de estándares ahora o de contenidos más tradicionales ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para combinar la sensación esta que tenemos de que tenemos un doble currículum, uno que habla de competencias y otro que nos está hablando de... Una de las barbaridades que se ha dicho es que ahora tenemos que enseñar competencias y no tenemos que enseñar contenidos. Esto es una barbaridad porque, claro, no puedes enseñar una habilidad, por ejemplo, o una competencia en base a nada, ¿no? Las competencias y habilidades no flotan ahí en la mente, en el espacio, sino que siempre están enganchadas a contenidos y a contextos. Entonces, bueno, para mí, de nuevo, la idea es esa, ¿no? La idea es, si yo, por ejemplo, no sé, poner otro ejemplo, ¿no? Que podemos volver a la escuela, pero no sé, yo para responder a esta entrevista, pues entonces la entrevista es un problema prototípico para mí, porque hago entrevistas y tal. Entonces yo necesito tener un determinado tipo de habilidades, pero lógicamente de contenidos. Entonces, si tenemos un estudio de lo que estamos hablando, veríamos que hay distintos contenidos que obedecen a distintas disciplinas y voces. También veríamos que hay procedimientos en el hablar, en el movernos, en el gesticular, ¿no? Que más o menos ayudan o no a la comunicación. Y todo eso se produce a la vez, de forma integral. Nosotros lo podríamos desmenuzar y hacer una formación para hacer entrevistas más o menos, digamos, adecuadas en estas situaciones, ¿no? Pero partiríamos de esa situación real, auténtica. Me gusta mucho hablar de situaciones auténticas, en el sentido que son fidedignas, son fieles a la realidad, ¿no? A lo que ocurre. Y por lo tanto, ahí se produce ese maridaje claramente, o sea, entre el contenido y las competencias para manejar ese contenido, ¿no? En esta conversación existen además emociones, existen formas de entonación, existen énfasis, existen ejemplos, no ejemplos, todo ello podría ser analizable y enseñable. ¿Y dónde está todo, por ejemplo, citabas las emociones? ¿Dónde están las emociones en todo esto? Que es un tema especialmente interesante, muy de moda últimamente. Sí. Bueno, a ver, están desde luego lo que estamos diciendo, están en los gestos, en la entonación, están en la corporización, en la postura, en el sudor, en muchos elementos que podríamos observar, ¿no? Pero probablemente también están muy vinculados, atados a determinados significados también para nosotros, ¿no? Determinados significados que hacen que de alguna manera, pues, algunas cosas las hagamos más enfáticas o no, las queramos más o no, etc. También todo eso obedece a otro elemento que a mí me parece muy importante. Y cada vez más, claro, el aprendizaje se produce a dos niveles, ¿no? A un nivel de interacción, que ya estamos hablando, pero también a un nivel interno. Me gusta mucho la idea de que nuestra sociedad también, nuestra mente también es una sociedad mental, donde hay voces que también dialogan. Mientras estamos hablando, yo estoy dialogando. Lo hacemos muy rápido eso. Estoy hablando en mi cabeza y digo, esto sí, esto no, mejor diría esto. Puedo hacer ese proceso, ¿no? Finalmente, lo que uno aprende es lo que dialoga en su cabeza, lo que ha dialogado fuera, pero también dentro. Y en ese diálogo interno, pues hay cosas que... Un Vygotsky interno. Exacto, un Vygotsky interno. Sí. Una sociedad mental en la que, de alguna manera... Pero bueno, hay algunos autores como Hermans que incluso dice que en esa sociedad hay distintas posiciones, casi como personajes, personajes, posiciones que tienen sus voces. Y algunas de estas voces son contradictorias. Y algunas discuten contigo, y algunas son autoritarias. Bueno, está bien, hay representación de la sociedad en tu mente, de alguna manera esa sería la idea, ¿no? Y ahí está también la emoción, porque hay cosas que a ti te perturban, no sé qué, o rehuyes, o enmascaras. Por lo tanto, hay unas emociones que se producen aquí, pero que luego se traducen, ¿no? Ahí. Y para que son difíciles a veces de identificar, porque precisamente cuando uno dice, uy, esto es un tema resbaladizo en el que no quiero entrar, uno controla. Y entonces... Sería, perdóname, me gusta mucho además, siempre hablamos de dos niveles, ¿no? El consciente y el inconsciente, ¿eh? Por ejemplo, en el nivel inconsciente estarían más bien las creencias, las emociones, ¿no? Los procedimientos, algunos hábitos, ¿no? Luego en el consciente están las estrategias, están los sentimientos, que son las interpretaciones que hacemos, ¿no? De la emoción.
estarían ligadas a las concepciones, ¿no? No tanto las creencias, o sea, teorías más. Ese doble juego también me parece interesante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora, alguien que nos viera estaría hablando de sentimientos, en el sentido de que interpretaría la emoción. Está nervioso, está triste, está no sé qué. Pero la emoción en sí es menos controlable, ¿no? Es más... Ahí tradicionalmente hemos dicho, ¿no?, que la escuela, yo no estoy tan seguro, ¿no?, o no seguro del todo, que la escuela era como el territorio de lo cognitivo y no de lo emotivo, ¿no?, que había dejado fuera lo emocional. Y no solo por el movimiento hacia la enseñanza por competencias, sino también por otros movimientos que se están produciendo, también en la que los psicólogos yo creo que tenéis mucho que hay que ver. Sí. Últimamente hemos puesto mucho foco en la importancia de lo emocional, y tú lo defines mucho mejor que yo seguro, lo emocional en los procesos de aprendizaje, y por tanto también recuperarlo, ¿no?, o tener en cuenta lo emocional en la propia escuela. Es decir, esta idea de que no hay aprendizaje sin emoción, o no hay, ¿no? Y entonces, por tanto, esa idea que manejáis vosotros, creo, y si no es tu caso, de que no es que no sean solo buenas o necesarias trabajar las emociones por una cuestión de autorregulación, sino que también son aliadas del proceso de aprendizaje, ¿no? Este doble rol, ¿no? ¿no?, buenas en sí mismas o necesarias en sí mismas y necesarias para mejorar el proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, diríamos que es que además es imposible enseñar. Es imposible enseñar sin emociones, es decir, cuando en el momento en que te dices, bueno, pues voy a ir a clase y voy a estar serio y voy a hablar solo de teorías y conceptos, ya es una posición que tiene algo de emocional, ¿no? Entonces tú además quieres programarte y de alguna manera mostrarte como distante o lo que fuere, es una posición emocional que puede ser analizada. O sea, yo creo que no podemos, es una sombra, un tipo de sombra que nos persigue, no podemos huir de eso, ¿no? Como te decía, se puede ver en determinados elementos del cuerpo, de la entonación, etcétera. Pero además, siempre cuando salimos y la primera valoración que hacemos suele ser emocional. ¿Cómo te ha ido? Ah, muy bien, está muy relajado, muy agradable esta persona. Hombre, un poco tenso, ¿no? Bueno, esos son ya, como te digo, los sentimientos, porque estamos interpretando, ¿no?, de alguna manera. Pero yo creo que no es evitable. Y como no es evitable, ¿por qué no lo utilizamos? Además, lo que sí que los psicólogos sabemos es que todo aquello que tiene un alto impacto emocional tiene más posibilidades de ser recordado. Por ejemplo, ya sabes que los anuncios televisivos juegan con eso, ¿no? Siempre pienso, menos de un minuto y te acuerdas de tantas cosas, ¿no? Impactan de tal manera, ¿no? Y claro, la emoción pues puede ser una contradicción, puede ser una manera de sentirse, ¿no?, una especie de apreciación o de percepción. O sea, claro, de nuevo jugamos siempre con lo más consciente y lo menos consciente, pero siempre acompaña, ¿no?, a cualquier tipo de situación comunicativa y, por supuesto, de aprendizaje. Yo defiendo mucho el uso de las dramatizaciones, por ejemplo, el uso de situaciones, de los incidentes. Últimamente trabajo mucho en el tema de incidentes críticos en el aula, porque creo que, como dices, son críticos, te ponen en crisis, y por lo tanto son los que te pueden mover. La emoción viene en parte de mover, ¿no?, de mover cosas, ¿no? Y motivar también. Y motivar, ¿no?, de movimiento, ¿no? Entonces, de cambio, en definitiva. Entonces, todo lo que implique, digamos, introducir elementos, llamémosle inesperados, sorpresivos, que tengan cierta intensidad emocional, pues entonces tienen más posibilidades de ser no solo aprendidos, sino recordados. Y creo que su uso puede ser muy interesante. Y esta idea que te decía yo no estoy seguro que la escuela haya sido aemocional o no emocional. Yo creo que la escuela siempre ha sido emocional. Sí. Pero por otro lado también hay un discurso, al menos de algunos, y una práctica que yo creo que es más una pose que una realidad, de querer dejar fuera las emociones, ¿no?, e intentar pensar que la escuela es el lugar de una supuesta objetividad, neutralidad o separación entre... Entonces ahí hay una tensión que no sé si la tenemos bien resuelta, si la tenemos, ¿no? Sí. O por dónde tenemos que ir caminando, que me parece que es tremendamente interesante en estos momentos. La escuela sobre todo es un lugar del error, es un lugar en el que se pueden cometer errores y se deben cometer errores para aprender. Es un lugar además en tu vida en el que puedes cometer errores sin demasiado riesgo. No solo está permitido, sino que yo creo que debería estar promovido, porque es, como te decía antes, cuando entras en determinadas crisis, te mueven, como se dice vulgarmente, el piso, pues entonces es cuando tú puedes decir, bueno, por aquí no voy bien, eso no debe ser así, debo cambiar, eso no funciona. Y en este sentido es una oportunidad inmejorable para eso, ¿no? Para una situación en la que en la que pruebas cosas
investigas, experimentas sobre las cosas y sobre ti mismo y aprendes de forma controlada, ¿no? Y en este sentido yo creo que sí, que bueno, los profesores que creen eso, creo que pierden una gran oportunidad. Eso no significa que para mí el docente o la docente deban ser, vamos a decir, espontáneos o no sé, o así como muy, no sé cómo llamarle. Yo creo que es una profesión. Yo siempre he defendido que un profesor o una profesora se parece mucho a un actor o una actriz, en el sentido de que se posiciona de esa manera, toma una posición y por lo tanto es una persona que debe realmente ser muy resiliente y de alguna manera pues gestionar bien las cosas y en lugar de, si el alumno te insulta, en lugar de decir, ¿qué has dicho? Vete fuera. No, te dice, uy, estás nervioso, tal y cual. Vamos a ver por qué has dicho eso, qué te habrá pasado. O luego hablamos, o bueno, tranquilo, no pasa nada. O, oye, sales por un momento fuera, respira, no te castigo, y cuando quieras vuelves. La persona que regula, que controla, que siempre tiene una visión educativa. ¿Cómo aprovechamos esto? La idea siempre sería, ¿cómo aprovechamos? Luego cuando sales tú y te quitas esto, puede ser otra persona. De hecho, somos muchas personas en nosotros. Puede ser otra persona. Debe seguramente serlo. Incluso por salud mental, ¿no? Pero de alguna manera aprovecha siempre los errores, las situaciones, digamos, precisamente de impacto emocional. Y me parece, yo estoy muy ahora por la labor de trabajar con eso, con situaciones que cuanto más impactantes sean, más interesantes me parecen, porque como te decía, son las que nos cambian, somos, como te decía antes, lo que afrontamos. Y si revisamos nuestra biografía y nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Probablemente es porque han pasado una serie de cosas que hemos tenido que afrontar y que han cambiado el rumbo de nuestra vida. Pero, ¿y tendría sentido, por ejemplo, la última reforma mexicana, que ya se ha derogado por otro lado, dejaba un porcentaje amplio del currículum a las habilidades socioemocionales, pero visto un poco de nuevo como si fuese, ¿no? Pues igual que tengo matemáticas, tengo también habilidades socioemocionales. ¿Tendría sentido desde tu punto de vista esa separación entre lo emocional y lo más cognitivo, o son cosas que se desarrollan, que tendrían un poco la vinculación con el concepto de competencias, ¿no? Que está mezclado todo, o sea, que no hay manera de separar una cosa de otra? Ni se debe hacer, porque hay una gran relación entre las dos cosas. Entonces, para leer bien un contexto y dar respuestas a ese contexto, deben estar todos sus elementos. Yo creo más una situación en la que en clase, pues, no sé, dramatizamos. Imagínate, pues en bachillerato, antes podíamos dramatizar, hablabas de escuela obligatoria, pues bueno, en el ESO, ¿no? Entonces, bueno, imagínate que los alumnos hacen un role-playing, entonces vamos a crear una urbanización, no sé, al lado de la costa, ¿no? Entonces, bueno, tú eres el del municipio y del ayuntamiento que quieres cuidar de que, bueno, la persona que haga esto también haga una zona verde. Tú eres el de sindicatos y quieres que, bueno, que la gente esté bien pagada y que los obreros pues tengan sus contratos legales y no sé qué. Entonces, el arquitecto, que sobre todo quiere ganar un premio, y que hace un diseño maravilloso. Entonces, todas estas personas se juntan, hablan desde su perspectiva, desde su rol, y ahí se producen elementos en los que aparecen pues, emociones, conceptos, etc. Y eso está muy contextualizado. Entonces, bueno, esto sería un caso un poco quizás no tan utópico de lo que sería un ciudadano, pero pongamos por caso, pues no sé, ir al mercado a comprar, lo típico, ir al mercado a comprar, vas allí, la persona que ya parece que te quiere engañar, y te pesa una cosa, pero te da otra, y está el tema del peso, tal, pero también está tu actitud, en el sentido de decir, bueno, es aquí puedo yo en fin, con esa persona denunciarla públicamente, ir a hacer una denuncia en privado, siempre decirle, ay, se ha equivocado, me parece, porque ser más polite. Entonces son opciones que tienes. Cualquiera de estas opciones puede ser interesante, pero en cada contexto una es mejor que otra. ¿Y por qué? Entonces lo podemos utilizar con los alumnos. Y hay todos los elementos esos que estamos hablando, socio, emocional, conceptos, peso, matemáticas, está todo ahí. Y lo importante es acertar en la situación. Acertar en la situación, ¿no? Volvamos sobre esa idea que tú decías, ¿no? Al principio te decía yo que hay que aprender, ¿no? Y tú decías, bueno, pues más que aprender en el sentido de qué contenidos o qué competencias o qué problemas queremos resolver. Y tú ahí decías, bueno, en el fondo a la escuela le pedimos que forme ciudadanos. No siempre se lo hemos, yo tomo la sensación de que no siempre se lo hemos pedido, desde luego desde hace al menos 20 30 años sí, que forme ciudadanos y por tanto algo mucho más global. Entonces, volvamos un poco a esa idea entonces, de intentar identificar algunos problemas importantes para ser un buen ciudadano hoy en una sociedad como la nuestra. Y según estaba pensando en esta pregunta para hacerte, yo me acordaba de un texto clásico que yo os leí a Nacho Pozo y a ti, ¿no? En un artículo, ¿no? Que es el del currículum
de dientes de sable, ¿no? Sí. Que vosotros habéis jugado mucho con aquel, ¿no? Sí. La pieza magistral, ¿no? de principios del siglo XX. Sí. Entonces, a veces tengo la sensación de que seguimos un poco con un currículum de dientes de sable, intentando cazar dientes de sable cuando se extinguieron hace miles de años, y no terminamos de hacernos bien la pregunta de qué necesita un ciudadano hoy, ¿no? Sí, porque estamos en esas dos disyuntivas, ¿no? Por una parte parece que debamos enseñar habilidades en general sin tener en cuenta los contenidos, ¿no? O al revés, y hacerlo además en relación a qué tipo, digamos, de problemáticas, ¿no? Y de hecho, aún el paradigma, además el paradigma, yo siempre hablo del programa ese longevo, saber y ganar, ¿no? Sigue siendo el paradigma, digamos, de lo que es ser saber, ¿no? Y no lo hemos superado muy difícilmente. Bueno, aquí hay muchos temas de los que hablar, pero efectivamente yo creo que nos solventaría algunos problemas si fuéramos capaces de identificar estas situaciones. Yo sé que no es tan fácil, puede ser incluso más fácil en una carrera universitaria, ¿no? ¿Qué hace hoy en día pues un dentista o un médico o lo que fuere? Genial. Pero es más difícil, ¿no? ¿Qué hace un ciudadano? De todas maneras tenemos algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que ahora todo el tema de manejo de información es fundamental, es un tema que también hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? La idea de que no enseñamos a los alumnos, por ejemplo, a manejarse en la selección de información y en la búsqueda de información. Pero, de nuevo, ¿no ves? Podríamos decir, bueno, vamos a enseñar la habilidad de buscar información. Pero esta habilidad no es lo mismo respecto a cada contenido y en cada contexto. Entonces, los únicos que saben cuáles son, digamos, los indicadores que nos dicen que una información es válida son los expertos. Y en este sentido, pues los profesores de las distintas asignaturas que deben decir, cuando encuentres esta información, fíjate bien en quién lo ha escrito, quién lo lee, quién lo publica, qué tipo, y si aparecen este tipo de conceptos, que son los que ahora pues se manejan más claramente en la literatura más puntera o más científica, ¿no? ¿Cuánto ha perdurado esta revista? ¿Qué otras revistas lo citan? Pueden mirar indicadores para decir, es más fiable, esa información es más consistente que esta otra. No estamos enseñando eso, ¿no? Este sería uno de los elementos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que muchos de estos aspectos podríamos ver que es necesario para un ciudadano. Desde luego, manejarse en las redes es algo fundamental. Y el uso que se hace de ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues sería un ejemplo, ¿no? Pero entonces, de nuevo, partir de situaciones, bueno, pues de nuevo, prototípicas emergentes. Las prototípicas, pues si esto tengo que hacer un vuelo low cost, a no sé dónde, y ¿qué hago? Esa es la prototípica, ¿no? Pero solamente hay otras emergentes, en el sentido de, no sé, alguien me escribe y de alguna manera me pide algo, y yo tengo que ver hasta qué punto esa persona es o no confiable, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser otra, ¿no? ¿Cómo busco en internet? ¿Cómo recojo datos de alguien que no conozco y que de alguna manera está haciéndome una petición, etcétera? Antes tú ibas más o menos entrando en el camino y casi te para un poquito diciendo, ¿no? Cuando nos planteamos qué aprender, pues una vez que lo tengamos medianamente identificado, la siguiente pregunta es cómo lo hacemos. Y hay cuestiones importantes que afectan a la escolaridad, porque tiene pinta de que hacer lo mismo de siempre no es suficiente, no es que no esté bien, es que no es suficiente, no nos asegura un desarrollo competencial, no nos asegura la capacidad de transferencia de los conocimientos, no nos asegura que tengamos la capacidad valorativa de decidir si lo que sé y sé hacer es el momento oportuno de, ¿no? Es decir, que hay ahí yo te decía, es muy importante el para qué, pero al final también es muy importante el cómo hacemos esto. No, y el cómo debería estar también conectado, ¿no? con ese para qué. Claro, entonces, como decíamos antes, en el caso en que yo propongo, en el sentido de partir de esas situaciones auténticas, más reales, esos problemas, pues el cómo es afrontando esos problemas. Entonces, se puede hacer de una manera mucho más simulada, mucho más real, ¿no? Desde mi punto de vista, las dos tienen ventajas, pueden tener ventajas. Podemos hacer una simulación, podemos hacer roleplaying, pero a veces podemos traer cierta realidad a la clase, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy partidario de que entre la sociedad en la clase para evaluar y para proponer cosas, ¿no? A los estudiantes. Bueno, pues una persona profesional que tiene un problema va a la clase y dice, mire, me pasa esto, les doy una semana para que ustedes me digan qué puedo hacer. Por ejemplo, algo tan simple como eso. Y esa persona, desde su experticia y su realidad, valora, ¿no? Cada una de las propuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que sea, digamos, situaciones en las que el alumno tiene que afrontar pues, determinados tipos de problemas, ojalá además que esos problemas tuvieran luego un resultado que fuera útil para algún tipo de otras personas de comunidad, lo que se llama el aprendizaje servicio, ¿no? Y todo eso, pues mejor. Pero si no, bueno, problemas pueden ser desde, supongo que,
Supongo que la fuerza de la gravedad es 3 veces la de ahora, ¿cómo sería el mundo? Bueno, pues es un ejercicio interesante de reflexión, pero aún mejor, por lo que te decía, ¿no? Pues una persona que viene y dice, bueno, tenemos ahora un problema porque nos han llegado unos chicos del norte de África, no hablan el idioma, etcétera. Tenemos estas cuestiones para ponerlos, hacemos que algunas familias de forma en turnos los acojan, hacemos esto. ¿Qué os parece? ¿Qué ventajas tiene cada situación? ¿Por qué? Bueno, pues, Sí, que de alguna manera estaríamos un poco recuperando la idea que manejábamos al principio cuando te decía esa necesidad entre dialogar constantemente entre lo global y lo local. Al final, la única manera de trabajar estas ideas de las competencias, de las habilidades, tiene pinta que pasa por... bueno, tiene pinta no, es necesario hacerlo en un contexto, o sea, son contextuales, no es lo mismo en un lugar que en otro. Y por tanto, al final, ¿no? Los cómo hacemos, cómo aprendemos este tipo de cosas, nos lleva de nuevo a este círculo virtuoso que sería el intentar lograr, ¿no? Desarrollar competencias ciudadanas y contextos que son locales, ¿no? O sea, que el cómo es la manera, quizá... Pero local, claro, entonces ¿cómo desenganchas, ¿no? ¿Cómo desenganchas de los contenidos, si quieres, de contextos más locales las situaciones? Claro, hay unos procesos interesantes que, bueno, que se suelen denominarse en la literatura metacognitivos, porque también podemos hablar de metaemocionales, de otras metas, ¿no? En el sentido de que, bueno, entonces puede haber una cierta reflexión en la que tú digas, bueno, ¿y esto que me servía ahí, que me sirvió en ese contexto, etcétera, me servirá en este otro? ¿No? Entonces, claro, ahí está la posibilidad de leer contextos, ¿no? Y de afrontarte la incertidumbre. Otro de los elementos que me parece muy clave que en la educación a veces impedimos o bloqueamos, ¿no? Todo lo que sea incierto, etcétera, además pone nervioso a todo el mundo y como te decía antes, la escuela es un lugar precisamente para trabajar con incertidumbre, ¿no? Vale, pues ahora hacemos un cambio. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando hablo de evaluación, la idea esa de que cambien las condiciones, ¿no? En la mitad del proceso, cambien las condiciones. Y ahora, bueno, ahora podéis utilizar la calculadora, ahora podéis ir a buscar, podéis hacer una pregunta y os daré la respuesta real, podéis que cambien las condiciones y que de alguna manera uno sepa ajustarse a ese cambio en las condiciones, porque lo que buscamos es gente que sepa manejarse en el ruido de la sociedad. Y en este sentido se significa pues, que tú vas a otro lugar, a otro contexto, y aquello que te servía ahí lo vas a adaptar. Y eso supone una reflexión mental, metacognitiva, un diálogo con tus voces, en tu mente, que digas, bueno, esto podría servir, pero esto no, pero esto veo que tal, cual. Y tomar una decisión. Me gusta mucho la idea también de nuestra mente como laboratorio social, donde tú te representas al otro, de los otros, ¿no? Por ejemplo, cuando la mejor manera, digamos, de intentar paliar en parte el sexismo, el racismo, es que tú seas capaz de representarte a una persona de otra raza o a otra persona de otro sexo, y de alguna manera puedes mantener ese diálogo en tu cabeza, ¿no? Primero lo haces aquí, en tu mente, gracias a que el profesor ha hecho las actividades, y luego cuando ocurre, ya tienes algunas formas de actuar mucho más digamos, practicadas, por decir así, ¿no? Por lo tanto, para mí lo fundamental sería el cómo es intentar eso, reproducir de alguna manera situaciones más o menos auténticas, fidedignas, en la que los alumnos pues, se entrenen para luego afrontar la incertidumbre de la vida. Sí, esta idea que tú estás diciendo que me parece muy interesante, ¿no? Desde o sea, tenemos lo general, que contextualizamos, pero luego somos capaces también de subir hacia arriba otra vez todo lo que tú has dicho, meta, ¿no? Que parece que es una función fundamental de la escuela. No estoy seguro si somos capaces de desarrollarla bien del todo, pero todo lo que tiene que ver con la metacognición, metaemoción, o sea, con los procesos reflexivos sobre los propios procesos, ¿no? Fíjate que siempre está hablando en recontextualizar, nunca en descontextualizar, porque siempre estamos en contextos, no podemos estar en no contextos, en el vacío, es en otro, entonces recontextualizamos, es decir, y aquellos textos, aquellos procedimientos, aquellas técnicas, aquellos conceptos que me servían aquí, me servirán aquí, y cómo lo leo y cómo lo ensayo. Que podríamos decir que y aquí soy impreciso con las palabras, ¿no? Pero que una competencia o habilidad fundamental que la escuela, y digo la escuela porque es un lugar donde podemos trabajar eso, debería desarrollar, es esa capacidad de, ¿no? recontextualizar el conocimiento, de reflexionar sobre lo que ha sucedido, sobre los procesos, ¿no? Y ¿no? Yo creo que eso sería, ¿no? Sí. Te estoy entendiendo, ¿no? Sí. Aunque a veces, quizás esto sería objeto de otra discusión, pero a veces la palabra reflexión se ha quedado también mucho en el aire, ¿no? Creo que, como te decía antes, hay algunas teorías en estos momentos que nos hablan de que reflexionar quiere decir ese diálogo con voces en tu cabeza, voces que algunas eres tú, pero otras voces que tú invocas. Cuando tú invocas la voz de un autor, de un literato, de un cineasta, de un personaje ficticio y discutes con él en tu cabeza, se produce un tipo de aprendizaje. Y dependiendo de qué voces invocas, el aprendizaje tendrá más calidad o menos.
¿con quién discutes en tu cabeza? Entonces, yo creo que también no hay que perder de vista esa situación en la que los profesores, las profesoras, lo que hacemos en buena parte es introducir voces en la cabeza de otra persona para que dialogue ahí. Y que ese diálogo sea, a ser posible, abierto, a ser posible, tolerante. Porque también puede haber un diálogo autoritario y tenso. Y que, no, pues esto es así, y no hay otra. Carlos, ya como última reflexión, Sí. tengo la sensación de que a veces con esto de las competencias, las habilidades, nos estamos centrando mucho en los individuos y nos estamos olvidando un poco de lo colectivo, ¿no? Y no pensamos tanto en cuáles serían las competencias colectivas que tendríamos que tener y que desarrollar y nos centramos un poco demasiado en pues las habilidades que una persona tiene que desarrollar o las competencias que una persona tiene que desarrollar. Y esto yo creo que entra un poco en contradicción con muchas cosas, entre otras con el propio proceso de aprendizaje o de socialización, pero también con el proceso de convivir, ¿no?, juntos en una sociedad que a la fuerza es social, ¿no? Sí, esto es un tema clave, ¿no? Porque creo que aún insistimos mucho en comunicaciones, en trabajos donde el porcentaje mayor, digamos, es el trabajo individual, ¿no? Y realmente, tú lo has dicho muy bien, ¿no? En realidad siempre el aprendizaje es un diálogo y por lo tanto ese diálogo es con otros fuera, con otros dentro, pero es claro, si encima lo haces además en una situación en la que todos tienes que tener un producto común, pues eso obliga a ajustes, a coaliciones, a negociaciones, y ahí realmente no solo se aprenden muchas competencias y habilidades, sino que además se aprende a trabajar para el futuro, porque realmente en esta sociedad, en este momento, todo el mundo trabaja en equipo, ¿no? Y trabajar en equipo no es un tema baladí ni simple, ¿eh? Requiere, por una parte, habilidades individuales para trabajar en equipo, por lo tanto necesita una previa, pero también requiere luego que el equipo de alguna manera sepa regular y sobre todo equilibrarse. Más que todos estemos de acuerdo, es como obtenemos un equilibrio en la que negociamos y finalmente nos ponemos de acuerdo en algo, ¿no? Y ojalá eso sea no siempre con los iguales y con los que aprecias y con los que te entiendes, sino intentar hacerlo a veces con aquellos que realmente te cuesta más. Ese es el reto, ¿no? Y me parece, por lo tanto, que la posibilidad de hacer grupos distintos para distintos objetivos, a veces con alumnos que con otros no se entienden tanto, es una posibilidad educativa, de nuevo, inmensa, que a menudo solo podemos hacer en la escuela. Luego, en el trabajo nos encontramos con gente que no hubiéramos escogido, pero con la que tenemos que trabajar. Y en este sentido sí es clave. Por lo tanto, las evaluaciones deberían también primar la evaluación de equipo. Yo sigo insistiendo en que también es interesante por eso tener una evaluación individual, porque también es verdad que cada uno pues, puede extraer de toda la experiencia educativa distintos tipos de pozos, de aprendizajes, etc. Y a veces sí que es verdad que hay individuos que se cuelgan de los otros, ¿no? Y que de alguna manera se aprovechan del equipo, que es una forma estratégica de actuar también, que puede ser analizable, pero que desde el punto de vista de si quieres ver pues, qué se ha producido en cada uno, está bien que también exista esa posibilidad individual, ¿eh? Pero quiero decir que ambas son importantes y desde luego el trabajo en general creo que debería ser casi siempre en equipos. Máxime si hablamos de proyectos, ese tipo de planteamientos metodológicos más pensados para trabajar y evaluar competencias. Muy bien, perfecto. Pues esto es todo. Carlos, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por esta conversación inspiradora que hemos tenido y nada, esperemos poder seguir con este diálogo interno y externo, que es el que nos hace ir, ¿no?, aprendiendo y mejorando. Un placer, Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.